Eh, Muchas gracias a los organizadores de Camacol por darme la ocasión de presentar la perspectiva de McKinsey América Latina y del McKinsey Global Institute sobre el tema de las ciudades y de la competitividad. Y quiero abrir esta conferencia con una cita. We are suffering just now from a bad attack of economic pessimism. It is common to hear people say that the era of enormous economic progress which characterized the last century is over, that the rapid improvement in the standard of life is now going to slow down, that a decline in prosperity is more likely than an improvement in the decade which lies ahead of us. Eso lo dijo Keynes en 1930. Sin embargo, podría ser una cita de hoy en día, con precios de commodities en baja, con mercados emergentes que parecen en problemas. Pero notamos que Keynes en realidad no está para nada de acuerdo con este pesimismo y dice, I believe that this is widely mistaken interpretation of what is happening to us. Y al contrario, él tenía una propuesta mucho más optimista, diciendo, yo predeciría que en 100 años el estándar de vida en países progresivas será entre 4 y 8 veces más alto que hoy. Y veamos si tenía razón. Y de hecho, aunque en los primeros 20 años, entre 1930 y 1950, había volatilidad, sobre todo en mi país, en Alemania, vemos que su predicción parece más que verdad. Y nosotros pensamos que esta visión de Keynes de hace 80 años aplica a nuestra situación de hoy también. Una vez más, es la hora de mirar más allá de la incertidumbre del futuro cercano y identificar las tendencias positivas que sabemos con certeza. Obviamente tenemos que manejar la incertidumbre del futuro cercano, pero es importante tener en cuenta lo que sí sabemos. Y eso aplica a ningún otro tema tanto como al desarrollo de nuestras ciudades. La investigación del McKinsey Global Institute muestra que las ciudades eran y son el motor del crecimiento económico y seguirán serlo si logramos manejar los desafíos de una clase de consumidores crecientes. Y eso es el tema que quería explorar con ustedes en los próximos, 30 minutos. Vamos a empezar con un vistazo hacia detrás. Analizaremos el rol que tenía la urbanización al desarrollo económico en los siglos pasados. Luego vamos a ver cuáles son las implicaciones a América Latina y cerraremos con un análisis de cómo una ciudad puede contestar a los desafíos que tenemos actualmente. Veamos ahora cuál es la relación entre crecimiento económico y urbanización. Analizando cómo crecieron las ciudades, las economías en el último siglo, se ve que hay una fuerte correlación entre crecimiento económico y urbanización. De hecho, si ustedes miran esta gráfica, por el lado derecho se ve el grado de urbanización, por la eje X se ve el crecimiento económico, el PIB per cápita, ¿no? Y podemos observar que realmente todos los países tienen un movimiento diagonal en esta gráfica, o sea, crecimiento económico siempre va en paralelo con urbanización. Sin embargo, hay diferencias. Por ejemplo, observamos que países como Brasil o Colombia aprovecharon menos de su urbanización que otros, como por ejemplo Japón, China o India. Y vamos a ver de América Latina en más detalle en la segunda parte de la conferencia. Esta fuerte correlación entre crecimiento y urbanización se explica principalmente por 3 motivos. Uno es que en ciudades hay un aumento de productividad por especialización. Eso fundamentalmente es la idea de la industrialización. El segundo es que economía de escalas en el costo de
abastecer servicios de base a los ciudadanos. Y nosotros estimamos que, por ejemplo, abastecer agua, aeropuertos, todo eso, tiene costos promedios del 30 hasta 50% menos en ciudades que en zonas rurales. Y finalmente, un ambiente que favorece a la innovación y a la... ya. Hoy en día estamos todos acostumbrados de ver crecimiento económico, pero eso no era siempre así. De hecho, por miles de años, la mayoría de la gente vivía de ingresos cerca del nivel de subsistencia y el poder económico estaba distribuido de manera casi proporcional a la población mundial, ¿no? La productividad y el PIB no movieron mucho, y eso en realidad solo cambió radicalmente en el momento que empezó la industrialización y la urbanización en Europa en el 1800. Con la especialización, con el uso de máquinas, con la optimización de procesos de trabajo y con la economía de escala, la productividad explotó. Y de consecuencia había un aumento muy fuerte en los ingresos de las personas. De hecho, durante la industrialización y la revolución industrial, el PIB per cápita de Inglaterra se dobló en 150 años, del 1700 hasta 1850. Y eso después de mucho tiempo sin cambio significativo, ¿no? Y mientras que Europa y Estados Unidos ahora ya están como en un punto de madurez en urbanización, en otras partes del mundo y sobre todo en Asia, hoy en día, 200 años después, estamos observando las mismas dinámicas. China está en medio de un proceso de urbanización muy rápido. Solamente en la década pasada, en China, la participación de la gente que vive en ciudades ha crecido de 36% a 50%. Esperamos que la población urbana hasta el 2025 crecerá de 570 millones a 925 millones. Eso, fíjense, es un aumento más grande que la población de Estados Unidos entera. También India está urbanizando, pero aún está a un punto mucho menos maduro, con un 30% hoy en día viviendo en ciudades. Y hay muchos paralelos entre el desarrollo en Europa en 1700, 1800 y el de China en hoy. Por ejemplo, en ambos, China e India, se estima que los ciudadanos urbanos tienen alrededor de 3 veces más de ingresos por cápita que sus compatriotas en zonas urbanos. Y eso es muy parecido a la situación en Europa antes de la industrialización. Sin embargo, hay dos diferencias muy importantes entre lo que pasa hoy y lo que pasó hace 200 años. Esos son escala y velocidad. La gráfica que vemos ahora muestra el tiempo para aumentar el PIB per cápita de 1.300 US$ a 2.600 $. Y observamos que Inglaterra, como ya mencioné, tomó unos 150 años para doblar su PIB y partió eso con 9 millones de personas. En cambio, China le costó 12 años para obtener el mismo aumento en PIB, y eso con 1.000 millones de personas, o sea, 100 veces más personas, ¿no? Eso es una dinámica económica que nunca se observó antes en la historia de la economía. Y como matemático y físico me gusta cuantificar esto. Acuérdense que el momentum se calcula como masa por velocidad. Entonces aquí estamos hablando de 10 veces más rápido y 100 veces más personas, así que tenemos un momentum económico de 1000 veces más de lo que se observó en los 1800, ¿no? Y eso obviamente se refleja en el centro de gravedad mundial. Mientras que por muchos años este estaba estable más o menos en Asia, con la industrialización y la urbanización en Europa había un fuerte movimiento hacia Europa del centro de gravedad. La Segunda Guerra Mundial cambió el equilibrio mucho más hacia los Estados Unidos, mientras que después, con el crecimiento de Japón, había un poco un movimiento en la otra dirección.
Pero en los últimos años este movimiento se aceleró otra vez de una manera nunca vista anteriormente. Actualmente, en los últimos 10 años, se estaba moviendo con 140 kilómetros por año hacia Asia, el centro de gravedad económico, y eso es un 30% más que este movimiento de Europa a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, resumiendo, Asia vuelve a tener la misma importancia de antes. Exploremos ahora qué impacto tiene todo eso a América Latina. Ciudades ya son sumamente importantes para la economía de América Latina. De hecho, casi el 80% de la población americana latina está urbanizada. Y eso es la tasa más alta de todo el mundo en desarrollo, ¿no? Observamos, por ejemplo, China tiene un 46%, India un 30%, África un 40%, pero América Latina se está moviendo a una tasa igual al mundo desarrollado, Estados Unidos y Europa. La participación de población urbana creció de 40% en los años 50, durante las décadas de crecimiento rápido de la región en la segunda mitad del siglo pasado hacia estos 80% donde estamos hoy. Y en América Latina hay alrededor de 300 ciudades que tienen la mayoría de esta población urbanizada. Esas son ciudades con 200,000 o más habitantes y cuentan con más que 80% del Producto Interno Bruto de América Latina. Pero hay mucha variación entre países en la contribución de sus centros urbanos a la economía nacional. Argentina y Colombia son las dos economías con más peso urbano. En Argentina, Buenos Aires cuenta con 30% de la población, pero más del 50% del PIB, y las otras 17 ciudades contribuyen otros 25%, así que el 75% del PIB se desarrolla en 18 ciudades en Argentina. En Colombia hay 24 ciudades con más que 200,000 habitantes. Bogotá tiene un 20% de la población total, pero un 25% del PIB del país, mientras que las otras 23 ciudades juntas cuentan con un 40% de la población y el 45% del PIB. O sea, el 70% del PIB en realidad en Colombia está en las ciudades, en las 24 ciudades más grandes, ¿no? Mientras en América Central eso es muy diferente. En América Central solo 25% de la población vive en ciudades y contribuyen un 50% al PIB. Aunque tenemos 300 ciudades con más que 200,000 habitantes, hay en realidad solo 10 ciudades que ya generan el 30% del PIB de la región América Latina. Otra vez, eso es mucho más alto que todo el resto del mundo en desarrollo y al mismo nivel que Estados Unidos. Eso es una consecuencia de las políticas centralizadoras de sustitución de importación en el momento de la urbanización rápida en América Latina, cuando para las empresas había un interés de estar geográficamente cerca del poder político. Por ejemplo, en México, por décadas una gran parte de productos frescos fueron transportados a través del país para la venta en el central de abasto, en el DF, solo para después regresar a sus estados de proveniencia. Obviamente, con este punto de reparto fuerte, estas grandes ciudades, estas 10 más grandes, seguirán ser decisivas para el crecimiento de la región. Sin embargo, esperamos que la tendencia va a tener una base más larga. Miremos primero hacia detrás. En la década pasada, muchas de las 10 ciudades más grandes de América Latina vieron un crecimiento más bajo del crecimiento del país, ¿no? De sus economías. Por el lado izquierdo, por ejemplo, vemos la situación en Brasil. Durante el periodo de urbanización hasta 1970, Río y Sao Paulo estaban con una tasa de crecimiento mucho más alta que Brasil en promedio.
Y eso cambió a partir del 1970, donde en realidad están más abajo del promedio. Por el lado derecho observamos que también en otros países y ciudades había efectos parecidos. Por ejemplo, Bogotá entre 1998 hasta 2008 estaba creciendo al 91% de la tasa de crecimiento promedio de Colombia. Y digamos, mientras que eso es un fenómeno global que hay un punto cuando, digamos, las escalas las economías de escalas de las grandes ciudades se saturan, pensamos que eso en América Latina pasa demasiado temprano y que sí seguimos con potencial de crecimiento adicional en estas grandes ciudades. Parte del fenómeno porque no se realiza aún este potencial, tiene que ver con diseconomías de escala. Mientras que la urbanización favorece al crecimiento económico por economías de escala, eso se puede convertir en el contrario cuando las ciudades no logran ofrecer todos los servicios requeridos. Estamos hablando de temas como trancones, como polución, como falta de vivienda o simplemente falta de inclusión. Regresando a la proyección del futuro, ¿cómo vemos la imagen del crecimiento en los próximos 10 años? Como ya dije, obviamente estas grandes ciudades seguirán ser muy importantes y van a contribuir un 32% del crecimiento de la región en los próximos 10 años. Sin embargo, la historia aquí es que las marcas como Adidas u otras compañías ya tienen sus tiendas en Bogotá, en Lima, en Santiago. Así que mucho del crecimiento, casi un 60%, va a depender de las ciudades medianas y pequeñas, entre 200.000 y 5 millones de habitantes. Observamos por el lado derecho de esta gráfica que los habitantes de las megaciudades hoy en día tienen un PIB per cápita 1.5 veces más alto que las ciudades medianas, ¿no? Y 3 veces más alto que las ciudades, que los habitantes de las zonas rurales. Y aún peor, esta tendencia va a aumentar hacia 2025. En las mismas ciudades, pero esperamos un fuerte crecimiento de la clase de consumo. Como en todo el mundo emergente, esperamos un crecimiento fuerte en hogares de ingresos superiores a $20.000 por año, y esos son los hogares que definimos apartenentes a la clase de consumo. Eso implicará un crecimiento fuerte en la demanda de productos de consumo, y de hecho esta demanda en productos de consumo será aún más grande que el crecimiento de la misma clase. Y eso porque la curva de adopción de productos de consumo sigue una forma S. Es decir, solo a partir de un cierto ingreso límite el consumo empieza a crecer significativamente. Por ejemplo, el punto de inflexión para refrigeradoras está en ingresos anuales de $2.500 per cápita. A $6.000 per cápita ingresos anuales, ya un 80% de la gente tiene una refri. Este punto de inflexión, pero, depende mucho del producto, y en lavadoras, por ejemplo, es muy diferente. En lavadoras, a $10.000 de ingresos anuales, solo un 30% de los hogares tiene una lavadora, y a $20.000 solo estamos al 80% de penetración de lavadoras. Veamos ahora un poco en más detalle cómo se distribuyen estas clases de ingresos por hogares en América Latina en los próximos 10 años. La noticia buena aquí es que estamos esperando un crecimiento fuerte de dos clases. La clase de consumidores globales, con más que $70.000 por año, y esta aumentará casi un 50%, de 8% hoy en día a 13% en 2025. Y después la clase media de consumo, que son estos con ingresos entre $20.000 y $70.000, esta va a crecer de 35 hasta 41%, ¿no? Y por eso, en paralelo, implica que las clases de
de consumidores emergentes y de hogares con necesidades básicas se van a reducir de 50% hoy en día a 46% en 2025. Actualmente contamos con 70 millones de hogares en clase de consumidores en América Latina, o sea, más que Alemania y Francia juntos. En 2025 serán más que 100 millones, lo que corresponde al número actual de Estados Unidos. ¿Qué implicación tiene eso? Bueno, con más consumidores no solo aumentará la demanda a productos de consumo, sino también a servicios básicos que tiene que ofrecer la ciudad. Y eso será el gran reto de las ciudades, de cubrir esta demanda en servicios básicos. Implica una necesidad grande de invertir en infraestructura y vivienda. En esta gráfica vemos números globales. En infraestructura necesitamos carreteras. Globalmente se espera que el número de carros va a doblar entre 2010 y 2030. En aeropuertos la demanda está creciendo con un 4 hasta 5% por año. En puertos estimamos unas inversiones mundiales requeridas de 200.000 millones de dólares para expandir la capacidad, y en agua aún más. En agua esperamos una inversión requerida de 480.000 millones de dólares para responder a la demanda de agua. Y digamos, no solo las ciudades tienen que prepararse a la demanda, también a la demanda de sus ciudadanos, también tienen que protegerlos. De hecho, por el cambio climático se proyecta un aumento de riesgos de sequía, de inundación, de ciclones. Esta heatmap que vemos aquí muestra que los riesgos más grandes están en Asia. Sin embargo, vemos que la costa pacífica de Colombia y Ecuador también están bien afectadas. Y eso este año ya, creo, con el fenómeno del Niño y este terremoto en Ecuador, ya vimos la vulnerabilidad y la necesidad de una preparación adecuada a estos tipos de riesgos. Veamos ahora cómo una ciudad puede prepararse a todos estos desafíos. Obviamente, cada ciudad tiene su propio punto de reparto. Sin embargo, hay algunos elementos en común. Nosotros de McKinsey hicimos un estudio con el objetivo de entender cuáles son los elementos que tiene que hacer una ciudad para ser una ciudad excelente, para pasar de una ciudad buena a una ciudad excelente. Cuando se pregunta eso, hay una gran variedad de respuestas diferentes. Sin embargo, unos puntos de coincidencia o de consistencia que hay en todas las respuestas son estos tres que están aquí en esta lámina. Ciudades excelentes necesitan un balance entre protección del medio ambiente, estamos hablando de temas como agua, emisiones, desperdicio, biodiversidad. Después, crecimiento económico, PIB per cápita, empleo, impuestos. Y después el progreso social, salud, educación, seguridad. Y obviamente ninguna de esas dimensiones se puede lograr sola, ¿no? Estas tres dimensiones son fuertemente correlacionadas, ¿no? No se puede tener crecimiento económico sin tener seguridad. Sin crecimiento económico no se puede invertir en infraestructura para tratar bien al medio ambiente. Así que estas tres cosas solo pueden funcionar juntos. Un segundo elemento que identificamos en este estudio es que cuando una ciudad quiere ir el camino hacia excelente, de ley tiene que enfocar en prioridades. De hecho, política es el arte del posible. Solo pocas ciudades serán capaces de hacer progreso significativo en múltiples dimensiones, entonces será siempre necesario de priorizar esfuerzos. Y el tercer punto que identificamos es que obviamente cada ciudad tiene su propio punto de parto, ¿no? Y por eso cada ciudad tiene que definir individualmente qué significa para ella de ser excelente. Nueva York no quiere ser Londres, Bogotá no quiere ser Tokio. Entonces,
Excelencia para una ciudad es una ambición definida por la trayectoria de la misma ciudad, por la trayectoria de mejora. No es una cosa que se define en nivel absoluto. Sin embargo, hay 3 puntos claves que son factores de éxito que sí se pueden identificar que cada una ciudad que quiere hacer este camino hacia excelencia tiene que cumplir. Y esos son crecer inteligentemente, hacer más con menos y lograr el apoyo para el cambio. Y en los minutos que me quedan, quiero explorar un poco en detalle qué significan estas 3 dimensiones. Veamos primero qué es crecimiento inteligente. Bueno, todas las ciudades necesitan crecimiento económico si quieren ofrecer a sus habitantes el sustento y una buena calidad de vida. Crecimiento inteligente es sobre encontrar la manera mejora de promover este crecimiento. Planear los cambios que inevitablemente están adelante, cuidar el medio ambiente y asegurar que todos los habitantes aprovechen de la prosperidad de la ciudad en crecimiento. Desarrollar una estrategia de desarrollo económico significa comunicar una proposición de valor clara a negocios y de conectar activamente a negocios con inversionistas y a talento para atraerlos. Planear el cambio significa planear a nivel regional, pensar holísticamente sobre cómo los planes sociales, económicos y físicos están relacionados y planear de una manera dinámica que pueda adaptarse al cambio durante el tiempo. Integrar el pensamiento ambiental significa desarrollar una agenda comprensiva de sustentabilidad que use una variedad de palancas de políticas, como por ejemplo regulaciones, leyes de zonas, incentivos, y que pone una ambición fuerte y un monitoreo claro. Y finalmente, promover sustento y oportunidad requiere un esfuerzo comprensivo de mejorar la vida de todos. Eso incluye aspectos de servicio de ciudad como vivienda asequible, inclusión financiera, seguridad pública, educación y transporte. Veamos en más detalle cómo se puede lograr una planificación al cambio. Veamos el ejemplo de Portland. El boom económico en los años 60 llevó a un crecimiento urbano muy rápido con calidad de aire, de vivienda y condiciones urbanas en bajada en los años 70 en Portland. En los 70 al mismo tiempo había un ambiente muy progresiva y unas circunstancias muy favorables en Portland. Los líderes de Estado y de ciudad quienes vieron la necesidad de límites de la ciudad, una tradición de políticas innovadoras y unas instituciones políticas relativamente jóvenes y flexibles. En el 78 se decidió de crear el Metro Council, que es una agencia con la responsabilidad de, primero, desarrollar una visión para la ciudad y, segundo, hacer planeamiento regional. Y eso tuvo un alcance a nivel regional que en los años 70 no se conocía, ¿no? Era, por ejemplo, una planificación regional del uso del terreno, un plan integrado de transporte público en la región, la preservación de vida salvaje, temas así. Este council sigue existiendo y en los años 90, cuando otra vez había problemas de infraestructura, de empleos que no alcanzaban para el crecimiento de la población, llevó a cabo en un proceso muy inclusivo un diseño de escenarios de crecimiento contemplando de acomodar hasta 780,000 habitantes y 350,000 empleos en la región. Y lo importante aquí es que es todo eso a nivel regional y no solo con enfoque al centro de la ciudad. Exploremos ahora qué significa hacer más con menos. A pocas ciudades obviamente les sobran los recursos, ¿no? Al contrario, los presupuestos siempre están bajo presión. Por eso, un primer paso importante es de asegurar la colección de todos los ingresos debidos y de hacer esto a un costo bajo. Una agencia tributaria de alto desempeño que implemente mejores prácticas obviamente ayuda en eso,
Pero también es posible un esquema de incentivos. Por ejemplo, Sao Paulo logró de aumentar sus ingresos por IVA de un 7%, ofreciendo un descuento de 30% de la IVA a consumidores que entreguen un recibo electrónico por sus bienes adquiridos. De esta forma, obviamente, los dueños de las tiendas bueno, tienen más incentivo de reportar sus ingresos. Otra palanca importante para los finanzas públicos son asociaciones públicas privadas. Muchas ciudades siguen siendo escépticos de este tipo de esquemas. Se hacen preguntas del tipo, ¿por qué tendría que dejar una función al sector privado que pueda generar valor? Y es cierto que APPs no son la respuesta a todo. Sin embargo, líderes exitosas de ciudades han aprendido que APPs con un buen diseño y una buena ejecución sí pueden llevar a servicios de costo más bajo y de calidad mejor. El tercer punto aquí es que para cualquier organización es sumamente difícil manejar largas inversiones de capital y eso para las ciudades no es diferente. Frecuentemente las ciudades terminan con sistemas arriba de las especificaciones que cuestan más caro. Para evitar eso, se podrían, en teoría, cortar las inversiones, pero eso tiene riesgos de que los costos operativos se aumenten. Por ejemplo, si decido hoy en día de posponer la decisión de renovar mi flota de buses, eso puede aumentar el costo de mantenimiento. Así que la cosa importante aquí es introducir una rendición de cuentas sobre inversiones. Eso ayuda a evitar problemas de este tipo y de esta forma se facilita a la ciudad de hacer más con menos. Y el último punto en este rubro de hacer más con menos es el uso de tecnología. Esto permite a los líderes de ciudades herramientas para recoger una larga cantidad de datos con sistemas, estructuras y con la gente apropiada que pueda analizar estos datos. Vamos a explorar un ejemplo de uso inteligente de tecnología y es en realidad la ciudad de Mumbai. Eso es una mega ciudad que tiene más que 18 millones de habitantes y más que 4 millones de vehículos. Y en tráfico hay un crecimiento de 10% por año. Al mismo tiempo, la ciudad tiene unas limitaciones fuertes. Solo 3 rutas de acceso, limitaciones geográficas de extensión de infraestructura y cuellos de botella constantes por condiciones extremas de tiempo. Por ejemplo, en el periodo del monzón, el sistema de control de tráfico solía fallar siempre, frecuentemente. En 2007, Mumbai arrancó el Mumbai City Mobility Management Project, el que incluyó un sistema de control de tráfico adaptivo en tiempo real, dependiendo del número de vehículos en la intersección. Se instalaron alrededor de 700 detectores de vehículos en 253 intersecciones. Y como resultado de esa medida simple, se redujo la polución del aire y el tiempo promedio de viajes bajó del 12%. Bueno, pasemos al último tema, que es este del apoyo al cambio. Obviamente, ningún esfuerzo de cambio es fácil, e incluso si se logran unos primeros resultados y éxitos, es sumamente difícil mantener el momentum. Por eso, un líder de ciudad exitoso requiere reservas largas de resiliencia para mantener su visión. Nunca se dará por vencido, pero no podrá lograr solo. Por eso necesita atraer y retener un equipo de funcionarios de alto desempeño, crear un ambiente de trabajo donde todos los empleados sean responsables por sus acciones y aprovechar de todas las ocasiones de forjar el consenso entre los stakeholders. Al final eso refuerza su visión. Veamos el equipo de alto desempeño, el ejemplo del equipo de alto desempeño de cómo se hizo eso en Singapur. Acuérdense que en los años 60 Singapur era una isla tropical en traspaso de una colonia de Malasia a una nación. Había muchos retos como corrupción, una alta tasa de desempleo y pocos recursos naturales.
En esta situación se definió una estrategia de atracción, desarrollo y retención de talento con el objetivo de cambiar el servicio público en algo de honesto, sumamente competente y eficiente. Este programa contiene becas universitarias para llevar a los mejores estudiantes a universidades de alto prestigio en el extranjero, que en cambio tienen que comprometerse a 4 hasta 5 años de servicio público. Se pagan unos salarios muy competitivos con el sector privado, con una componente variable importante. Se implementaron programas de capacitación y al final hay un programa de rotar para cada 2 o 3 años entre ministerios para los mejores talentos. Como resultado, Singapur tiene una de las más eficientes y menos corruptos servicios públicos, reconocido por organizaciones como el Banco Mundial. Quería cerrar esta conferencia con, digamos, un resumen de qué significa eso para Colombia. Y son 3 puntos muy sencillos. El primero es, Asia está volviendo el continente dominante, entonces mejor que les guste el pato pequinés. El segundo es, Colombia ya está urbanizada, entonces mejor que rendamos nuestras ciudades inclusivas para generar crecimiento adicional. Y el último, las ciudades son la pista de baile donde sucede la innovación, entonces mejor que eligen buenos alcaldes. Y con esto quiero cerrar. Muchas gracias.